En esta presentación, exploraremos cómo la humanidad ha interpretado estos conceptos a través del tiempo. En este recorrido, analizaremos la transición desde la idea de la transgresión divina hasta la construcción del rol social en la actualidad. Nos detendremos en los tres grandes paradigmas que han marcado la historia: el ontológico, el dinámico y el social. Esta presentación busca comprender cómo nuestra percepción de la salud no es estática, sino un producto de nuestra evolución cultural. Comencemos este viaje por la historia de la medicina y el pensamiento humano. Es fundamental comprender que la enfermedad no es una verdad estática ni puramente biológica, sino una construcción social y subjetiva de carácter histórico. A lo largo de la historia, las representaciones sociales de lo que significa estar enfermo han cambiado de manera drástica según el contexto. Estar sano o enfermo no es solo la ausencia de síntomas, sino un modo de pensar y sentir colectivo que define nuestra realidad. Debemos notar que este es un proceso acumulativo. Las ideas antiguas no desaparecen por completo, sino que se superponen con las nuevas. Por ello, hoy conviven nociones modernas con creencias ancestrales en una compleja subjetividad colectiva. Dividiremos esta evolución en tres grandes paradigmas históricos bien diferenciados. Primero, la concepción ontológica, que entiende la enfermedad como un ente externo, casi como un ser del mal que invade el cuerpo. Segundo, la concepción dinámica, que la interpreta como un desequilibrio entre el individuo y su ambiente natural. Finalmente, llegaremos a la concepción social, donde la enfermedad se define por el rol y el estatus que la persona ocupa dentro de su comunidad. Cada uno de estos modelos ha determinado la forma en que las sociedades han tratado a sus enfermos. En las culturas de Mesopotamia y en el pueblo hebreo, la lógica de la enfermedad estaba intrínsecamente ligada a la impureza moral. Se creía que si alguien enfermaba, era porque indudablemente había transgredido una norma divina. En este contexto, el médico no curaba por sus propios méritos, sino que actuaba como un instrumento o mediador de la divinidad. Un ejemplo claro es la lepra, la cual no se entendía como una infección bacteriana, sino como una marca física de un error espiritual. Así, la restitución de la salud requería primero una purificación del alma, para volver al estado inicial. Un hito fundamental en la regulación de la salud fue el Código de Hammurabi, que fue mucho más allá de la famosa Ley del Talión. Este documento estableció las primeras normas de salud pública y de ejercicio profesional de las que se tiene registro. Se reguló la higiene pública mediante drenajes de aguas negras, y se fijaron honorarios médicos así como castigos por mala praxis. La medicina asirio-caldea de la época era fascinante porque combinaba lo mágico, como los exorcismos, con elementos empíricos basados en la observación. Esto demuestra que ya existía una preocupación estatal por organizar la vida social y sanitaria. El paradigma dinámico supuso una ruptura con la magia, al proponer que la salud es la armonía entre el organismo y su medio ambiente. Aquí, la enfermedad ya no es un ente externo, sino un desequilibrio o un proceso natural que se ha alterado. Las causas se buscan en elementos físicos como el clima, la alimentación o la mezcla inadecuada de los humores internos del cuerpo. El paciente es visto como una víctima de una desarmonía con la naturaleza, conocida como fisis. Este cambio de enfoque permitió empezar a observar el cuerpo humano desde una perspectiva más racional y menos supersticiosa. El legado de la antigua Grecia, especialmente con Hipócrates, consolidó la idea de que la enfermedad tiene causas naturales. De esta época heredamos dos metáforas fundamentales de la acción médica representadas por Higia y Panacea. Higia simboliza la prevención y el mantenimiento de la salud, mientras que Panacea representa el remedio y la curación del mal existente. La gran aportación griega fue la racionalidad. Si se conocen las leyes de la naturaleza, es posible restituir el orden perdido. Esta visión sentó las bases de la medicina clínica basada en la observación y el conocimiento científico. Durante la Edad Media, se produjo un retroceso en el conocimiento médico. El hospital medieval no funcionaba como una clínica de curación, sino como un hospicio o moridero para pobres y enfermos. El tratamiento principal era la sangría, basada en la creencia errónea de que se debían purgar los malos humores del cuerpo. El estancamiento científico notable. Las cirugías estaban prohibidas por la Iglesia y la experimentación era prácticamente nula. Fue una época donde el cuidado del alma primaba sobre la curación del cuerpo. Con la llegada del Renacimiento y la modernidad, la mirada médica cambió radicalmente y comenzó a dirigirse hacia el dentro del cuerpo. Surge la clasificación sistemática de los síntomas para categorizar enfermedades específicas, otorgándoles una identidad propia. En este periodo, el paciente se vuelve un sujeto pasivo y un objeto de estudio donde su cuerpo es el campo de batalla de la ciencia. También aparece el concepto de policía médica, reflejando el inicio del control estatal sobre la salud de la población.
Este es el nacimiento de la medicina clínica moderna, tal como la conocemos hoy. A mediados del siglo XX surgió un nuevo patrón epidemiológico centrado en las enfermedades crónico-degenerativas. Esto provocó un cambio de lógica. La enfermedad ya no se percibe necesariamente como una sentencia de muerte rápida. Ahora el enfoque está en la convivencia, donde el paciente aprende a vivir con su condición manteniendo su vida, trabajo y relaciones. La enfermedad se convierte así en un hecho social que requiere inclusión y adaptación del entorno. Este paradigma reconoce que la salud es un estado complejo que va más allá de lo puramente biológico. El sociólogo Talcott Parsons introdujo la teoría de que estar enfermo implica asumir un rol social específico con derechos y obligaciones. La sociedad reconoce que el enfermo no es culpable de su estado, pero requiere una validación institucional. Esta validación la otorga el médico a través del certificado, que convierte la enfermedad en algo legítimo ante la sociedad. Sin embargo, este rol conlleva un mandato claro. El enfermo tiene la obligación de querer curarse y trabajar para volver a ser productivo. De este modo, la salud se gestiona como una pieza clave para el funcionamiento del sistema social. En el marco de la sociedad capitalista y tras la revolución industrial, la salud adquirió un valor económico pragmático. Bajo este prisma, la salud se equipara a la capacidad de trabajo, mientras que la enfermedad es vista como una incapacidad productiva. El objetivo de la medicina en este contexto es restaurar la fuerza de trabajo, para que el individuo vuelva a ser útil al sistema. El uso de multivitamínicos y otros remedios busca fundamentalmente la restauración de la energía laboral. La salud deja de ser solo un bienestar personal para convertirse en un activo necesario para la economía. Hemos vivido una transición epidemiológica que nos ha llevado del modelo de aislamiento al modelo de integración. Antiguamente, el modelo infeccioso obligaba a medidas drásticas como la cuarentena y el aislamiento total del individuo. En contraste, el modelo crónico actual permite que el paciente sea un usuario activo que gestiona su condición a largo plazo. Gracias a la tecnología y al autocuidado, la persona enferma permanece integrada en la sociedad y en su vida cotidiana. El paciente moderno no es un sujeto pasivo sino un gestor de su propia salud en un entorno conectado. Para concluir, hemos visto cómo el concepto de enfermedad ha evolucionado desde la causa externa ontológica, pasando por el equilibrio dinámico, hasta llegar al rol social actual. Esta síntesis nos enseña que la enfermedad no es algo que defina la esencia de una persona, sino una circunstancia dentro de su historia vital. Cada paradigma ha aportado una pieza fundamental para entender nuestra fragilidad y nuestra resiliencia. Hoy entendemos que ser saludable no es solo la ausencia de enfermedad, sino la capacidad de seguir siendo nosotros mismos a pesar de ella. En definitiva, la historia de la salud es la historia de cómo aprendemos a vivir plenamente en sociedad.